Bienvenidos a una edición más de 13 and Go. Comencemos. ¿Qué es el eneagrama y para qué sirve? ¿Para quién es? Para aquellos curiosos de sí mismo, aquellas personas que indagan más y más sobre su interior. En ¿qué es el eneagrama y para qué sirve? Aprenderás conceptos teóricos sobre estas herramientas, cómo utilizarla en uno mismo. Los diferentes modelos de eneagrama. El eneagrama se ha consolidado como la mejor herramienta para iniciarse en el camino del autoconocimiento. No en vano, es la más sencilla y práctica de utilizar, además que es apta para buscadores escépticos. Hay tantos caminos para conocerse a uno mismo como seres humanos hay en este mundo. Estar verdaderamente bien con nosotros mismos es una simple cuestión de sabiduría. Y aunque es cierto que puede aprenderse sin ayudas externas, existen algunas herramientas psicológicas que contribuyen a facilitar, profundizar y acelerar este proceso de autoconocimiento. El eneagrama es una de ellas. Es como un manual de instrucciones de la condición humana mediante el que podemos comprender las motivaciones profundas, muchas veces inconscientes, que hay detrás de nuestras conductas y actitudes. También podría describirse como un mapa de nuestro territorio emocional. Cuando visitamos una ciudad que no conocemos, utilizamos un plano geográfico a modo de orientación y referencia. Sabemos que este mapa no es la ciudad en sí misma, pero nos es muy útil para movernos por ella, así como para volver al centro cada vez que nos perdemos. De la misma manera, el eneagrama es un mapa de nuestra personalidad. Esto no quiere decir que describa exactamente todo lo que pasa en nuestro interior, pero sí puede ayudarnos a descubrir, a modo de orientación y referencia, nuestro lado oscuro, el ego, y nuestro lado luminoso, el ser. Es importante señalar que una vez nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cómo recuperar nuestro equilibrio, ya no precisamos de este mapa. A su vez, el eneagrama vendría a ser como una balsa. La podemos utilizar para cruzar el río que nos separa de la orilla de la ignorancia, la incomprensión y la confusión en la que puede que nos encontremos en estos momentos, hasta la orilla de la sabiduría, la comprensión y el discernimiento donde nos gustaría estar. Eso sí, una vez cruzamos de un lado al otro, la balsa se queda en el río. Cargarla y llevarla con nosotros el resto del camino implicaría caer en el dogma y el fanatismo. El eneagrama es una herramienta tan útil y práctica que en la actualidad está siendo utilizada por psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, coach y demás profesionales de la psique humana, a fin de darle un enfoque más objetivo y resolutivo a sus terapias. También está siendo usada por los departamentos de recursos humanos, de cada vez más empresas para desarrollar la inteligencia emocional de las personas que trabajan para ellas. Incluso es empleada por cada vez más guionistas y escritores para crear personajes más profundos y verosímiles. Lo mejor de todo es que no hace falta ser ningún experto para poder utilizarla. Tan solo es necesario tener la curiosidad y la voluntad de comprometernos con nosotros mismos, con nuestro propio desarrollo personal. 9 modelos mentales. La palabra, eneagrama, significa en griego, 9 líneas. Principalmente porque describe, a grandes rasgos, 9 tipos de personalidad, cada uno de los cuales cuenta con su propio modelo mental. Es decir, el esqueleto psicológico desde el que se originan los pensamientos y donde se instalan las creencias, los valores, las prioridades y las aspiraciones que constituyen nuestra personalidad. Así, el modelo mental vendría a ser como una lente a partir de la que filtramos la realidad neutra de forma completamente distorsionada y subjetiva. Más allá de condicionar nuestra manera de mirar y de comprender la vida, este esqueleto psicológico también determina qué nos mueve a ser como somos y a hacer lo que hacemos, cuáles son nuestros principales rasgos de carácter, incluyendo nuestros defectos y virtudes, en qué aspectos externos solemos basar nuestro bienestar y felicidad, de qué tenemos miedo y de qué huimos,
¿Cuáles son nuestras fortalezas y cualidades innatas? ¿Cómo queremos que los demás nos vean? E incluso cuál es la piedra emocional con la que tropezamos una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Es decir, la raíz de la mayoría de nuestros problemas emocionales y conflictos existenciales. Aunque es imposible encontrar a dos seres humanos con el mismo color de ojos, en general estos son, a grandes rasgos, de 5 colores distintos: marrón, negro, gris, verde y azul. Del mismo modo, si bien cada uno de nosotros cuenta con un modelo mental único y repetible, se ha demostrado que existen formas comunes de percibir e interpretar la realidad. Tras realizar miles de entrevistas y de test psicotécnicos, los expertos en eneagrama han constatado científicamente que existen 9 esqueletos psicológicos genéricos, cada uno de los cuales marca una tendencia de pensamiento y de comportamiento. A pesar de que las circunstancias sociales, culturales y económicas en las que hemos nacido son importantísimas para comprender por qué somos como somos, nuestra forma de ser viene dada, sobre todo, por la estructura del modelo mental con la que nacimos. Para verificar esta afirmación, basta con echar un vistazo a la conducta de los miembros de una misma familia. Pongamos, por caso, el de una pareja con 9 hijos. Dado que se han desarrollado en una misma sociedad, a todos ellos se les ha impuesto un mismo condicionamiento. Y al haber sido educados bajo un mismo techo, también han recibido, en mayor o menor medida, la misma influencia por parte de sus padres. Sin embargo, ya desde pequeñitos cada uno de los 9 hijos suele desarrollar un tipo de personalidad diferente a la de sus hermanos. Unos son más extrovertidos y otros, más introvertidos. Unos son más dependientes y otros, más autónomos. Unos son más miedosos y otros, más atrevidos. Unos son más movidos y otros, más tranquilos. En definitiva, cada uno de ellos piensa, siente y se comporta de un modo diferente. Aunque todos ellos han sido educados bajo un mismo paradigma socioeconómico, cada uno lo ha interpretado y procesado de forma subjetiva, acorde con su modelo mental particular. Y esto, a su vez, es lo que ha marcado la creación de su personalidad. Por eso, frente a una misma circunstancia, como por ejemplo el divorcio de sus padres, la entrada en el desempleo o el nacimiento de un hijo, cada uno de los 9 hermanos, en función de su esqueleto psicológico, realizará una interpretación subjetiva de ese mismo hecho, obteniendo un resultado emocional diferente en su interior. En este sentido, para descubrir qué es lo que verdaderamente necesitamos para ser felices, sentirnos en paz y aprender a amar, sean cuales sean nuestras circunstancias externas, es interesante, por no decir imprescindible, conocer y comprender el funcionamiento de nuestro modelo mental. Y esto es precisamente lo que puede aportarnos el trabajo interior realizado por medio de la herramienta del eneagrama. Un símbolo milenario de origen misterioso. Diferentes investigadores constatan que en este símbolo de origen milenario se condensa gran parte de la sabiduría universal, procedente de diferentes tradiciones espirituales y religiosas, con los últimos descubrimientos realizados en Occidente, liderados por la física cuántica y la psicología transpersonal. Aunque existe mucha confusión acerca de sus orígenes, lo que sí se sabe con certeza es el nombre del primer autor que manejó esta herramienta, el místico armenio griego George Ivanovich Gurdjieff, fundador durante la primera mitad del siglo XX de un grupo llamado Seekers After Truth, buscadores de la verdad. Gurdjieff explicaba a sus discípulos que el símbolo del eneagrama representa 3 leyes mediante las cuales se rige nuestra existencia. El círculo, que simboliza la idea de que todo lo creado forma parte de una misma realidad. El triángulo equilátero central, que enseña que cada una de estas creaciones interdependientes está compuesta, a su vez, por una trinidad, como el hecho de que las cosas no son solo blancas o negras, sino también grises. La hexada, una figura abierta de 6 lados que muestra que el cambio y la evolución son lo único que permanece con el paso del tiempo.
El relevo de todas estas investigaciones lo tomó años más tarde el sabio boliviano Óscar Ichazo, que en la década de 1950 llevó a cabo un hallazgo extraordinario, descubrió la conexión existente entre el símbolo del eneagrama y los diferentes tipos de personalidad, estrechamente relacionados con las 9 principales pasiones de la condición humana: ira, soberbia, vanidad, envidia, avaricia, cobardía, gula, lujuria y pereza, 7 de las cuales son conocidas como los pecados capitales. Gracias al psiquiatra chileno Claudio Naranjo, uno de los principales discípulos de Ichazo, a partir de la década de 1970 el eneagrama fue democratizándose por Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en la herramienta de psicología práctica que conocemos hoy en día. En España, por ejemplo, el primer libro se publicó a finales de la década de los 90. Entre los seguidores de la obra de Ichazo y de Naranjo, destacan otros importantes autores contemporáneos, como Robert Hooks, Don Richard Riso, Ruth Hudson, Ellen Palmer, Sandra Matri, Isabel Salama y Maite Melendo. Del ego al ser. Desde la perspectiva del eneagrama, cada ser humano es único y diferente, pero todos nacemos a partir de una energía común, materializada mediante 9 cualidades o virtudes inherentes a nuestra naturaleza: serenidad, humildad, autenticidad, ecuanimidad, desapego, coraje, sobriedad, inocencia y proactividad. Aunque estos 9 rasgos innatos forman parte de nuestra condición humana, uno de ellos es el que determina, en mayor o menor medida, nuestra verdadera esencia. Eso no quiere decir que 2 personas con un mismo eneatipo sean iguales. Pero sí que contarán con una serie de patrones de conducta muy parecidos, determinados por el modelo mental o esqueleto psicológico, cuyas variaciones dependerán del amor y la estabilidad que experimentaron durante la infancia, así como del condicionamiento sociocultural recibido o la genética, entre otros factores. De hecho, sean cuales sean nuestras circunstancias externas, los expertos en eneagrama sostienen que, por muy cariñosos que hayan sido nuestros padres, la tremenda experiencia que supone el parto suele dejarnos heridas psicológicas profundas. A lo largo de nuestra infancia, éstas se van abriendo e intensificando, y provocan que nuestra necesidad de amor pueda llegar a ser desmesurada. Esta es la razón de que los primeros 6 años de vida siempre tengan un gran impacto en el posterior desarrollo de nuestra personalidad y, por ende, en la desconexión con el ser. Eso sí, cuanto más amor y estabilidad hayamos recibido durante esos años o más percibamos haber recibido, menor necesidad habremos tenido de protegernos bajo la falsa identidad del ego. A partir de esta percepción subjetiva y distorsionadora, el ser comienza a ser sepultado por una serie de patrones de conducta inconscientes. Cuanto menos nos aman o menos amor creemos estar recibiendo, más fuerte y dura se vuelve nuestra personalidad, ego o falso yo, sin mencionar los casos de maltratos físicos y psíquicos, cuyas experiencias traumáticas provocan que este escudo protector sea inmensamente más desproporcionado que el de la mayoría. Con el paso de los años, incorporamos una serie de comportamientos impulsivos, que se disparan automáticamente como reacción a lo que sucede fuera. Así, estos mecanismos de protección terminan por fijarse en nosotros, transformándose en nuestra forma de ser, aunque en realidad se trata de nuestra falsa forma de ser. Este proceso de identificación genera que empecemos a creer que somos nuestra personalidad, ego o falso yo. Por eso normalmente reaccionamos de una misma forma frente a determinados estímulos externos, cosa que nos impide ser del todo libres. Y es que cuanto más egocéntricos somos, menor es nuestra capacidad de aceptar lo que no depende de nosotros y mayor y más intenso es nuestro sufrimiento. Así, conocer cuál es nuestro tipo de personalidad a través del eneagrama nos sirve para liberarnos de nuestra ignorancia e inconsciencia. O dicho de otra manera, nos ayuda a identificar y trascender las limitaciones del ego para reconectar con las cualidades y fortalezas de nuestra verdadera esencia.
Además de responder a la pregunta, ¿por qué somos como somos? Este manual de instrucciones de la condición humana también nos ayuda a cultivar la empatía y la compasión. No en vano, nos proporciona un mapa objetivo de la personalidad humana, a través del que podemos comprender más profundamente las motivaciones que hay detrás del comportamiento de las personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día. Ya que nadie puede cambiar a otro ser humano, siempre es uno mismo el que decide cambiar, es fundamental aprender a aceptar a los demás tal como son. Si no, el conflicto está garantizado. Notas finales. Asumir que cada uno es un universo en sí mismo, y tomar la responsabilidad del trabajo pendiente por delante. Sabes que algo tiene que cambiar, pero no sabes por dónde empezar. Esta herramienta es de gran ayuda. Esperamos hayas disfrutado de este contenido. Desde 13 and Go, nos despedimos hasta la próxima.